Caso Frío Tenerife 2003 resuelto, la carpeta que cambió todo. Hay cosas que los muertos dejan sin querer. Fotos en el cajón de la mesilla. Cartas que nunca se enviaron. El olor específico de una persona en la ropa que nadie ha lavado todavía. Y a veces, en el ordenador que lleva años sin encenderse porque encenderlo requiere un tipo de valor que la familia no ha tenido disponible, hay una carpeta con un nombre que no dice nada desde fuera pero que por dentro contiene todo lo que alguien no pudo decir mientras estaba vivo. El ordenador de Andrés Herrera Villalba llevaba 18 años en el armario del dormitorio de la casa familiar en Santa Cruz de Tenerife. Lo había guardado allí su hija Sofía en 2003, cuando tenía 9 años y cuando no entendía bien lo que significaba que su padre ya no estuviera, pero sí entendía que las cosas de su padre eran importantes y que tirarlas era algo que no debía hacerse. Lo había guardado con la misma lógica con que había guardado otras cosas: las gafas de sol que su padre dejó en la terraza el día que murió, el jersey de rayas azules que olía a él, el cuaderno de notas que siempre llevaba en el bolsillo. 18 años en el armario. Sofía tenía 27 en 2021 cuando lo encendió. No lo encendió buscando nada en particular. Lo encendió porque se estaba mudando y porque el armario tenía que vaciarse y porque en algún momento de ese proceso de vaciado llegó el ordenador y llegó el momento de decidir qué hacer con él. Lo encendió para ver si había algo que mereciera guardarse en otro formato y luego apagarlo definitivamente. En el escritorio del ordenador había una carpeta. La carpeta se llamaba para Sofía. Sofía tenía 9 años cuando su padre murió. 27 cuando encontró la carpeta. 18 años entre las dos fechas. Y lo que había dentro de esa carpeta cambió todo lo que Sofía, y la Policía Canaria, y el Juzgado de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife, creían saber sobre lo que había ocurrido en ese acantilado de Tenerife en noviembre de 2003. Bienvenido a Caso Frío. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete ahora porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar lo que crees saber sobre cómo muere alguien que sabe demasiado y sobre lo que un padre puede dejar a su hija cuando no puede protegerla de otra manera. Esta es la historia de Andrés Herrera, de lo que ocurrió en Tenerife en noviembre de 2003, y de la carpeta que esperó 18 años a que Sofía tuviera la edad suficiente para entender lo que contenía. Parte 1. Andrés. Andrés Herrera Villalba nació en Santa Cruz de Tenerife en 1963, primer hijo de un funcionario de la Administración Canaria y una mujer que había trabajado como profesora de primaria en el mismo colegio del barrio de La Laguna durante 25 años. Creció en Tenerife con la conciencia específica de quien nace en una isla y que sabe desde pequeño que el mundo tiene dos partes, la isla y el resto, y que entre las dos partes hay agua que a veces es frontera y a veces es camino dependiendo de cómo se mire. Estudió empresariales en la Universidad de La Laguna a finales de los años 80, en el periodo en que Tenerife estaba en plena transformación turística y en que las posibilidades que ese sector abría para alguien con formación empresarial y con conocimiento profundo de las islas eran reales y concretas. Andrés las vio con la claridad de quien entiende cuando el momento es el correcto y en 1992, con 29 años y con un socio de La Laguna llamado Bernardo Crespo, fundó una empresa de gestión turística llamada Atlántico Sur que en sus primeros años se dedicó a la intermediación entre touroperadores europeos y establecimientos hoteleros de la isla. El negocio creció con la velocidad que en los años 90 tenía el turismo canario, que era la velocidad de algo que no podía crecer más lentamente porque la demanda europea de sol y playa en invierno era tan estructural como el propio invierno europeo. En 2008, años después de su fundación, Atlántico Sur gestionaba contratos con 14 hoteles de 3 y 4 estrellas en el sur de Tenerife y tenía una facturación que Andrés, en una entrevista con un suplemento de Economía Canaria de ese año, describió con la modestia específica de quien prefiere no dar números exactos pero cuya satisfacción con los números que tiene es visible aunque no los diga. Era un hombre de mediana estatura y complexión normal que en las fotos de esa época tiene el aspecto de alguien que está exactamente donde quiere estar, sin la tensión de quien todavía no ha llegado ni el agotamiento de quien lleva demasiado tiempo llegado. Satisfecho con una satisfacción que parecía genuina y no performativa.
Sus socios y clientes lo describían como alguien de palabra, que en el mundo de los negocios turísticos de los 90 y los primeros 2000 en Canarias, donde los acuerdos se hacían con frecuencia más sobre la base de la confianza personal que de los contratos escritos, tenía un valor específico y concreto. Su vida personal era ordenada sin ser simple. Se había casado en 1994 con Isabel Morera, una mujer de Gran Canaria que había llegado a Tenerife para estudiar y que se había quedado cuando el estudio terminó porque la isla le había dado razones para quedarse que con el tiempo se fueron haciendo permanentes. Tuvieron a Sofía en 1994, el mismo año de la boda, con la simultaneidad de los planes que se aceleran o que simplemente se resisten al orden que uno había imaginado para ellos. Isabel y Andrés tuvieron un matrimonio que las personas que los conocían describían como sólido con la variedad de matices que esa palabra admite, que había años mejores y años más difíciles, que los negocios en expansión generan un tipo de presión sobre la vida doméstica que no siempre se gestiona bien, que había periodos en que Andrés estaba más presente y periodos en que la empresa lo absorbía. De una manera que Isabel llevaba con paciencia aunque no siempre sin comentario. Sólido en el sentido de que seguía en pie cuando muchas otras cosas a su alrededor no lo habrían estado. Sofía era la hija única, lo que en la vida de Andrés tenía una centralidad que él mismo describía en conversaciones privadas con amigos como la cosa más importante que le había ocurrido y la que ponía en perspectiva todas las demás. Tenía con ella la relación específica de los padres que trabajan mucho y que cuando están presentes lo están completamente, con la conciencia de alguien que sabe que el tiempo que le da a su hija es el tiempo que le quita a otras cosas y que esa elección es una elección que hace cada vez que la hace. Sofía tenía 9 años cuando su padre murió. Tenía los recuerdos de los 9 años, fragmentos, imágenes, sensaciones. La voz de su padre leyéndole en la cama antes de dormir, que era una voz que hacía las voces de los personajes de los cuentos de manera que cada personaje sonaba diferente. Las manos de su padre en el volante cuando la llevaba al colegio, manos grandes con el reloj de pulsera plateado que siempre llevaba en la muñeca izquierda. El olor específico de la loción de después del afeitado que usaba y que años después, cuando lo encontraba en otras personas, producía en Sofía una respuesta física que no era tristeza exactamente pero que se le parecía. Esos eran los recuerdos de los 9 años. Lo que encontró en la carpeta del ordenador le dio los recuerdos del adulto que su padre había sido y que ella no había podido conocer. Parte 2. El negocio y lo que cambió. La expansión de Atlántico Sur a lo largo de los años 90 había seguido un camino que en sus primeros años era el del crecimiento orgánico de una empresa que hace bien lo que hace. Más contratos, mejores contratos, una reputación que genera más negocio que el negocio anterior. Andrés y su socio Bernardo Crespo habían construido algo real con el trabajo de años y con la red de relaciones que ese trabajo había generado. Pero a finales de los 90, cuando la empresa había llegado a un tamaño que la hacía interesante para actores más grandes del sector, la situación empezó a cambiar de una manera que Andrés no había previsto completamente y que con el tiempo se convertiría en el centro de todo lo que ocurrió después. En 1998, un empresario del sector turístico con base en Las Palmas y con conexiones en el continente llamado Roberto Fuentes Medina se acercó a Andrés con una propuesta de asociación. Fuentes Medina era conocido en los círculos turísticos canarios como alguien que había crecido rápidamente en el sector y cuyo crecimiento tenía, según los que lo conocían, la velocidad específica de quien tiene acceso a recursos que no provienen únicamente del negocio turístico legítimo. No había investigaciones abiertas contra él. Tenía reputación de pagar sus deudas y de no crear problemas a quien no se los creara a él. Era el tipo de persona con quien mucha gente del sector prefería mantener una relación cordial sin profundizarla. Andrés rechazó la propuesta de Fuentes Medina. Lo hizo con la corrección de alguien que no quiere hacer un enemigo pero que tiene claro que no quiere ese socio. Fuentes Medina aceptó el rechazo con la cordialidad de alguien que tenía alternativas y que no necesitaba insistir. Lo que Andrés no sabía en ese momento, y que fue descubriendo en los años siguientes con la lentitud con que se descubren las cosas que afectan directamente a lo que uno ha construido, era que Fuentes Medina no había aceptado el rechazo como el final de nada sino como el principio de una estrategia diferente. Que en lugar de asociarse con Atlántico Sur había decidido competir con ella de una manera que fuera más allá de la competencia normal de mercado.
Lo que esa estrategia implicaba específicamente era lo que Andrés había estado documentando durante los 2 años anteriores a su muerte y que la carpeta para Sofía contenía con el detalle de alguien que sabía que era posible que esa documentación fuera la única evidencia que quedara de lo que había ocurrido. Parte 3. Noviembre de 2003. El 14 de noviembre de 2003 era un viernes. Andrés Herrera tenía 40 años. Su empresa estaba en un momento de dificultades que en los meses anteriores se habían agudizado de manera que había empezado a afectar a la vida doméstica con la presión que los problemas de negocio tienen cuando llegan a casa después de las horas de trabajo. Isabel recordaría después que ese noviembre Andrés estaba diferente. No de la manera obvia y dramática que uno imagina cuando piensa en una persona que está en peligro, sino de la manera más difícil de describir de alguien que lleva un peso que no comparte completamente porque compartirlo requeriría explicar cosas que prefiere no explicar todavía. Que dormía menos. Que a veces se quedaba mirando la pantalla del ordenador con una concentración que parecía más angustia que trabajo. Que había tenido varias conversaciones telefónicas en los días anteriores que había tenido en el estudio con la puerta cerrada, lo que era inusual porque normalmente no cerraba la puerta del estudio. El viernes 14 de noviembre Andrés salió de casa a primera hora de la mañana diciéndole a Isabel que tenía una reunión en el sur de la isla. No dijo con quién. Isabel no preguntó porque había días en que Andrés no detallaba sus agendas y porque era un patrón suficientemente habitual como para no generar alarma. A las 7 de la tarde del viernes, cuando Andrés no había llegado y no respondía al teléfono, Isabel llamó a Bernardo Crespo, el socio. Bernardo no sabía nada de ninguna reunión en el sur. A las 9 de la noche llamó a la policía canaria. El cuerpo de Andrés Herrera fue encontrado al amanecer del sábado 15 de noviembre por un pescador de la zona de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, al pie de un acantilado de casi 120 metros. La caída había sido desde lo alto. Los peritos estimaron que la muerte había ocurrido entre las 3 y las 6 de la tarde del día anterior. El coche de Andrés fue encontrado en el aparcamiento de un mirador del acantilado, a unos 200 metros del punto desde donde los peritos calcularon que había caído. La investigación inicial fue breve. Los peritos encontraron en el lugar una situación consistente con lo que la terminología técnica llama precipitación voluntaria, la posición del cuerpo en la caída según el punto de impacto, la ausencia de señales de lucha o de presencia de terceros en el mirador, el estado del borde del acantilado que no mostraba huellas que indicaran que nadie había sido empujado. La autopsia confirmó que la causa de la muerte eran las lesiones compatibles con la caída y no encontró evidencias de lesiones previas que indicaran agresión física. La policía canaria investigó durante 3 semanas. Habló con Isabel, con Bernardo Crespo, con los principales clientes y colaboradores de Atlántico Sur, con los amigos de Andrés. Construyó un cuadro de situación que mostraba a un empresario con dificultades económicas crecientes, con tensiones en la empresa, con un estado de ánimo que las personas de su entorno describían como deteriorado en los meses anteriores. El Juzgado de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife dictó en enero de 2004 el auto de sobreseimiento del caso. Causa de la muerte, precipitación voluntaria. Suicidio. Isabel no lo aceptó nunca. Pero los sistemas de apelación de esa resolución en los términos en que el caso estaba construido eran limitados y el proceso de impugnarlos requería recursos legales y emocionales que Isabel, en el estado en que estaba con una hija de 9 años que había perdido a su padre, no tenía disponibles de manera sostenida. El caso fue cerrado. Parte 4. Sofía. Sofía Herrera Morera creció en Santa Cruz de Tenerife con la particularidad específica de quien crece sin uno de sus padres desde una edad en que no puede todavía procesar completamente lo que eso significa, pero que sí puede sentir su peso en todos los aspectos de la vida cotidiana que de repente son diferentes a como eran antes. Isabel hizo lo que hacen los padres que se quedan solos con un hijo. Organizó su vida alrededor de Sofía con la determinación de alguien que sabe que no puede permitirse el lujo de dejar de funcionar aunque haya razones para ello. Siguió trabajando, siguió manteniendo la casa, siguió siendo la persona que Sofía necesitaba que fuera. Procesó su propio duelo en los espacios que quedaban cuando Sofía dormía o estaba en el colegio o en casa de alguna amiga, con la discreción específica de quien no quiere que su dolor sea visible para su hija porque su hija ya tiene suficiente con el suyo.
La versión de la muerte de su padre que Sofía creció escuchando era la que el juzgado había establecido, que su padre había tenido problemas graves y que en un momento de gran dificultad había tomado una decisión terrible. Isabel nunca dijo que creía que era la versión incorrecta porque hablar de eso con Sofía requería hablar de cosas que Sofía no estaba en condiciones de entender y que Isabel no estaba segura de querer que entendiera siendo tan pequeña. La conversación pendiente entre Isabel y Sofía sobre lo que Isabel realmente creía que había ocurrido fue aplazada primero porque Sofía era demasiado pequeña, luego porque la adolescencia no parecía el momento adecuado. Luego porque Sofía estaba en la universidad y tenía su propia vida y el momento nunca parecía el correcto para añadir esa capa a lo que ya era difícil. Sofía creció con la imagen de un padre que había sido incapaz de manejar la presión de sus problemas y que había tomado la decisión más definitiva de las que están disponibles. Esa imagen, aunque dolorosa, era la que el sistema oficial le había dado y la que su madre, al no contradecirla explícitamente, había dejado en pie. Hasta que encontró la carpeta. Sofía estudió arquitectura en la Universidad de La Laguna, igual que su padre había estudiado en esa misma universidad aunque en carrera diferente. Terminó la carrera en 2018 y en 2021, con 27 años, estaba trabajando en un estudio de arquitectura de Santa Cruz de Tenerife y compartiendo piso con una amiga en el barrio de Salamanca de la capital tinerfeña. En la primavera de 2021 decidió que era momento de mudarse a un piso propio. El proceso de mudanza implicó vaciarte las cajas y los armarios en casa de su madre, que había sido guardada durante años con la mezcla de sistemática preservación y postergación deliberada que tienen las habitaciones de los que ya no están. El armario del dormitorio de sus padres era la última frontera. Isabel había dicho que lo vaciaran juntas. Sofía había dicho que sí. Una tarde de mayo de 2021 lo vaciaron. Fue en ese proceso cuando Sofía encontró el ordenador de su padre. Parte 5. La carpeta. El ordenador de Andrés Herrera era un portátil de 2002, el año anterior a su muerte, un modelo de la marca que en ese momento era estándar en el entorno empresarial español de nivel medio. Sofía lo reconoció de inmediato porque lo recordaba de su infancia. Lo había visto sobre la mesa del estudio de su padre cientos de veces, había visto a su padre escribir en él con la velocidad de alguien que teclea mucho y desde hace años. Lo encendió sin saber si iba a funcionar. Funcionó. Los ordenadores de esa época tenían una solidez que los más modernos no siempre tienen y el disco duro, aunque el sistema tardó varios minutos en arrancar completamente, estaba intacto. El escritorio del ordenador era el de alguien que usaba el ordenador de manera organizada y funcional, unos pocos iconos, las carpetas de trabajo en una disposición que reflejaba el orden mental de quien las había creado. Y en la esquina inferior derecha del escritorio, un poco apartada de las demás carpetas, una carpeta con un nombre que Sofía tardó un momento en procesar. Para Sofía. Era un nombre que no podía ser otra cosa que lo que parecía ser. Su padre le había dejado algo en ese ordenador. Un padre que había muerto cuando ella tenía 9 años le había dejado algo en un ordenador que sabía que en algún momento ella encontraría, y ese algo llevaba su nombre. Sofía se quedó de pie frente al ordenador durante un tiempo que no supo medir exactamente. El dormitorio estaba a mitad de vaciarse, con cajas abiertas en el suelo y el armario con las puertas abiertas mostrando lo que quedaba por sacar. Isabel estaba en el pasillo con otra caja. Sofía la llamó. Su nombre, una sola vez, con el tono que su madre reconoció inmediatamente como el tono de algo importante. Isabel entró al dormitorio. Vio la pantalla del ordenador. Vio el nombre de la carpeta. Se quedó de pie junto a su hija sin decir nada. Sofía abrió la carpeta. Parte 6. Lo que Andrés dejó. La carpeta para Sofía contenía 4 elementos. Un archivo de texto que era una carta. Una carpeta de documentos con 37 archivos. Una carpeta de imágenes con 104 fotografías. Y un archivo de audio de 22 minutos. Sofía e Isabel se sentaron juntas en el borde de la cama y abrieron la carta primero. La carta de Andrés estaba fechada el 10 de noviembre de 2003, 4 días antes de su muerte. Empezaba así: Sofía, si estás leyendo esto es porque algo ha ocurrido y porque ya no puedo contártelo en persona.
Tienes que saber que lo que voy a contarte es verdad aunque lo que hayas escuchado sobre mí sea diferente. Lo que la carta decía, en 42 párrafos que Sofía e Isabel leyeron en silencio durante más de una hora, era lo siguiente. Andrés había descubierto en 2001 que Roberto Fuentes Medina, el empresario que había intentado asociarse con Atlántico Sur en 1998, estaba utilizando una red de empresas turísticas en Tenerife y Gran Canaria para el blanqueo de dinero procedente de tráfico de sustancias. El mecanismo era el que los investigadores financieros conocen bien porque es uno de los más usados en entornos turísticos: turistas que pagan en efectivo, estancias que se registran a precios superiores a los reales, diferencias que se contabilizan como ingresos legítimos. La escala de la operación, según lo que Andrés había podido documentar, era significativa. No era un pequeño operador limpiando cantidades modestas. Era una operación que movía cantidades que justificaban los recursos que Fuentes Medina había dedicado a protegerla. Andrés la había descubierto de manera indirecta, a través de un cliente común que en una conversación que había tenido más información de la que pretendía haber revelado le había dado el primer hilo. Andrés había tirado de ese hilo durante 2 años con la precaución de alguien que entiende que lo que está encontrando es peligroso pero que no puede dejar de encontrarlo porque lo que está en juego incluye la integridad de su propia empresa. Que Fuentes Medina había estado presionando de maneras que en su momento parecían competencia agresiva pero que con el contexto completo eran otra cosa. Había intentado llevar lo que tenía a las autoridades. La carta describía 2 intentos, uno a través de un contacto en la Guardia Civil que había resultado en una conversación que Andrés describía como extrañamente fría y en ninguna acción visible, y otro a través de un abogado que le había aconsejado que lo que tenía era insuficiente para sostener una denuncia formal y que presentarla sin evidencia sólida podría generarle más problemas que los que resolvería. En las semanas anteriores a escribir la carta, la presión sobre Andrés había aumentado de manera que él interpretaba como una señal de que sus investigaciones habían llegado a oídos de las personas que tenía razón en temer. Había habido 2 incidentes que la carta describía con detalle: una conversación con un intermediario de Fuentes Medina que había sido más amenaza velada que conversación, y la ruptura de un contrato importante con un hotel que Andrés sabía que había sido resultado de una presión externa sobre el propietario del establecimiento. Andrés escribía en la carta que no creía que fuera a suicidarse. Que quería que Sofía lo supiera. Que si algo le ocurría que pareciera un suicidio no era un suicidio. Que la documentación que había reunido estaba en la carpeta junto a la carta. Que esperaba que Sofía nunca tuviera que leer eso. Que si lo estaba leyendo era porque su esperanza había sido equivocada. Isabel, cuando terminó de leer la carta, no dijo nada durante mucho tiempo. Sofía tampoco. La tarde de mayo en Santa Cruz de Tenerife entraba por la ventana del dormitorio con el ruido del tráfico de abajo y el sonido distante del mar. Luego Isabel dijo: «Lo supe siempre». Y Sofía entendió que su madre no le había dicho nunca lo que creía porque no había tenido manera de probarlo y porque decirlo sin poder probarlo era hacer daño sin poder acompañarlo de nada que lo justificara. Parte 7. Los documentos. La carpeta de documentos que Andrés había reunido durante 2 años de investigación discreta era el tipo de evidencia que los investigadores financieros llaman documentación circunstancial, no una prueba directa de ningún delito concreto, sino la acumulación de piezas que en su conjunto apuntan en una dirección de manera suficientemente consistente para que la dirección no sea dudosa aunque ninguna pieza individual sea concluyente. 37 documentos. Registros mercantiles de empresas que Andrés había identificado como parte de la red de Fuentes Medina y que mostraban patrones de facturación inusuales. Extractos de contratos con hoteles que Andrés había conseguido a través de fuentes que en la carta describía sin dar nombres completos pero con suficiente detalle para que fueran identificables. Notas de conversaciones con personas del sector que habían mencionado cosas que en el contexto completo resultaban significativas. Copias de correspondencia electrónica con la Guardia Civil y con el abogado que había consultado. Y entre los documentos, un elemento que Sofía e Isabel tardaron un momento en entender completamente: un listado de nombres. No nombres de empresas, sino nombres de personas. Personas de distintos ámbitos, del sector turístico, de la administración pública canaria, de lo que Andrés en el documento identificaba simplemente como protección,
Que en el vocabulario de ese tipo de investigación tiene un significado específico y claro. El listado tenía 17 nombres. Andrés había anotado al lado de cada uno el rol que según su investigación esa persona tenía en la estructura que había documentado. Algunos de esos nombres en 2021, 18 años después de que Andrés los escribiera, seguían siendo nombres conocidos en Tenerife. Algunos habían seguido ascendiendo en sus respectivos ámbitos desde 2003. Sofía cerró el ordenador cuando llegó al listado. No porque no quisiera seguir, sino porque necesitaba pensar con claridad sobre lo que estaba viendo y porque la claridad requería un momento de distancia. Fue a la cocina. Se hizo un café. Volvió. Cuando abrió el archivo de audio de 22 minutos, la voz de su padre llenó el dormitorio donde no había sonado en 18 años. Parte 8. El audio. El archivo de audio era una grabación que Andrés había hecho el mismo día que la carta, el 10 de noviembre de 2003. Se escuchaba con la calidad de audio que tenían los micrófonos integrados de los ordenadores portátiles de esa época, suficiente para entender perfectamente todo lo que se decía, con el ruido de fondo específico de un espacio cerrado sin tratamiento acústico. Andrés hablaba durante 22 minutos con la fluidez de alguien que ha preparado lo que va a decir, pero que lo dice con la naturalidad de quien sabe que está hablando para alguien específico que conoce bien, no para un registro formal. Empezaba diciendo: Sofía, tienes que escuchar esto cuando seas mayor. Espero que sea dentro de mucho tiempo. Espero que cuando lo escuches puedas decirme en persona que te hice perder el tiempo con esta grabación. Luego pasaba a resumir oralmente lo que la carta y los documentos contenían, con un nivel de detalle y de contexto que complementaba la documentación escrita. No era una repetición de la carta, sino una capa adicional, el tono de voz de alguien que está explicando algo difícil a alguien que quiere, con las pausas y los matices que la escritura no puede capturar de la misma manera. Hacia el minuto 16, la voz de Andrés cambiaba de registro. Pasaba de la explicación factual a algo diferente. Decía: quiero que sepas que no me voy a rendir. Que he tenido miedo en estos días, pero que el miedo no cambia lo que hay que hacer. Que tu madre y tú sois la razón por la que tengo que terminar esto correctamente. Los últimos 6 minutos del audio eran personales de una manera que no tenían que ver con el caso ni con Fuentes Medina ni con ninguno de los elementos de la investigación. Eran 6 minutos en que Andrés le hablaba a su hija de 9 años sobre las cosas que quería que ella supiera sobre él, sobre lo que esperaba para ella, sobre lo que significaba para él ser su padre. Isabel salió del dormitorio para esos 6 minutos porque era un momento que pertenecía a Sofía y no a ella. Sofía escuchó esos 6 minutos sola, sentada en el borde de la cama del dormitorio que había sido de sus padres, con la voz de su padre llenando la habitación como si hubiera estado ahí siempre. Parte 9. La decisión. Sofía e Isabel pasaron el resto de esa tarde de mayo y buena parte de la noche siguiendo hablando sobre lo que habían encontrado y sobre qué hacer con ello. Era una conversación que tenía que tener lugar y que al mismo tiempo era extraordinariamente difícil porque implicar a las autoridades significaba abrir un proceso cuyo resultado no podía garantizarse y que podía traer consecuencias que ninguna de las dos podía anticipar completamente. Isabel dijo que había esperado ese momento durante 18 años. Que había esperado que en algún momento algo apareciera que le diera la razón que no había podido tener en 2003 y 2004 cuando había intentado convencer a los investigadores de que la versión del suicidio no era la correcta y había encontrado las paredes específicas que se encuentran cuando uno intenta impugnar una resolución judicial sin evidencia. Ahora había evidencia. Sofía dijo que necesitaba hablar con un abogado antes de hacer nada. No por desconfianza en lo que tenían, sino por comprensión de que lo que tenían necesitaba ser manejado correctamente para que sirviera para algo. Que presentar la documentación de manera equivocada podía comprometer su utilidad. Que lo que su padre había construido durante 2 años merecía ser usado bien. Buscaron un abogado especialista en derecho penal en Tenerife que además tuviera experiencia en casos de crimen organizado o de blanqueo de capitales. Encontraron a un hombre de 52 años con despacho en Santa Cruz que había llevado varios casos de relevancia en las islas y que cuando escuchó el resumen de lo que tenían pidió ver los documentos antes de comprometerse a nada.
Vio los documentos. Escuchó el audio. Leyó la carta. Luego dijo que había suficiente para pedir la reapertura del caso. Parte 10. La reapertura. La solicitud de reapertura del caso Herrera fue presentada ante el Juzgado de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife en junio de 2021. Acompañada de la documentación completa extraída del ordenador de Andrés y de un informe pericial sobre el estado de conservación de los archivos y su autenticidad digital que el abogado de Sofía había encargado a un perito informático forense. El juez que recibió la solicitud era diferente al que había dictado el sobreseimiento en 2004. Tenía 48 años y una trayectoria en casos de delincuencia económica que lo hacía particularmente receptivo al tipo de documentación que se le presentaba. Leyó la solicitud y los documentos adjuntos con atención suficiente para que la respuesta llegara en menos tiempo de lo que el abogado de Sofía había esperado. En agosto de 2021, 2 meses después de la presentación, el juzgado dictó auto de reapertura de las diligencias. La reapertura activó una investigación que esta vez tenía un punto de partida diferente al de 2003, no una muerte sin contexto que parecía un suicidio, sino una muerte con un contexto documentado por la propia víctima que sugería una motivación y unos responsables. Era una diferencia que cambiaba completamente la dirección y la profundidad de la investigación. La policía judicial asignada al caso comenzó por los documentos de Andrés. Verificó los registros mercantiles que aparecían en la documentación. Varios de los registros correspondían a empresas que habían sido objeto de investigaciones fiscales previas, aunque sin resultado de condena en ningún caso. El patrón que Andrés había identificado era verificable, las inconsistencias de facturación que había documentado seguían siendo verificables en los registros históricos disponibles. Roberto Fuentes Medina tenía 68 años en 2021 y seguía siendo una figura del sector turístico canario, aunque con un perfil más bajo que en los años de expansión de los 90 y los 2000. Tenía domicilio registrado en Las Palmas y un despacho en el puerto de La Cruz en Tenerife. Cuando los investigadores se acercaron a él de manera informal en las primeras fases de la investigación, respondió a través de su abogado que no tenía nada que ver con la muerte de Andrés Herrera y que cualquier acusación en ese sentido sería contestada legalmente. Los 17 nombres del listado de Andrés generaron en la investigación una complejidad adicional porque algunos de esos nombres correspondían a personas que en los 18 años transcurridos habían alcanzado posiciones que hacían su investigación más delicada procedimentalmente, aunque no más imposible en términos jurídicos. Parte 11. Lo que la investigación encontró. La investigación que siguió a la reapertura del caso tardó más de un año en producir resultados suficientemente sólidos para sustentar imputaciones formales. Era el tiempo que requería el tipo de investigación que combinaba la revisión forense de la escena original del crimen, que 18 años después ofrecía posibilidades limitadas aunque no inexistentes, con la investigación financiera de las empresas que Andrés había documentado y con el seguimiento de las personas del listado. El análisis forense de la escena del acantilado, realizado con técnicas disponibles en 2021 que no existían en 2003, produjo resultados parciales que sin embargo eran significativos. El análisis de la ropa que Andrés llevaba en el momento de la muerte, que la familia había conservado sin saber que podría ser relevante en algún momento futuro, encontró trazas de 2 sustancias que el laboratorio identificó como consistentes con un tipo de sedante de uso profesional. La presencia de esas trazas no probaba nada de manera concluyente, pero era inconsistente con el escenario del suicidio voluntario y era consistente con un escenario en que Andrés hubiera sido incapacitado antes de la precipitación. La investigación financiera fue la que produjo los resultados más sólidos. A partir de la documentación de Andrés y de las investigaciones adicionales que esa documentación permitió orientar, los peritos financieros identificaron un esquema de blanqueo que había estado activo desde mediados de los 90 hasta aproximadamente 2008, cuando una de las empresas centrales del esquema había cerrado de manera que en ese momento parecía normal pero que en el contexto de la investigación de 2021 tenía otras posibles explicaciones. El esquema había movido cantidades que los peritos estimaron en varias decenas de millones de euros a lo largo de sus años de actividad. Era suficiente para que la protección de ese esquema justificara acciones serias contra quien amenazara con exponerlo.
La conexión entre Roberto Fuentes Medina y la muerte de Andrés Herrera fue construida por la investigación a través de una cadena de evidencias indirectas que individualmente eran insuficientes pero que en conjunto formaban un patrón difícilmente explicable de otro modo. El elemento más directo llegó de una fuente que los investigadores no habían previsto. Uno de los intermediarios del esquema de blanqueo, un hombre de 61 años que en 2021 estaba en situación de conflicto económico con Fuentes Medina por razones no relacionadas con el caso Herrera. Proporcionó a los investigadores información sobre una conversación que había tenido lugar en noviembre de 2003 y que en ese momento había interpretado como una instrucción de gestionar un problema, pero que con el contexto completo de la investigación tenía un significado diferente. El intermediario no había estado presente en el acantilado. Pero sabía quién sí había estado. Parte 12. Las imputaciones. Roberto Fuentes Medina fue imputado en septiembre de 2022 por los delitos de homicidio doloso, en la modalidad de autoría mediata, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Era una imputación que el fiscal que llevó el caso describió en el acto de acusación como el resultado de una investigación que había tardado 18 años más de lo que debería haber tardado, no por negligencia de las autoridades actuales sino por la ausencia de evidencia disponible en el momento original. 2 personas más fueron imputadas como autores materiales del homicidio. Un hombre que había trabajado como responsable de seguridad en una de las empresas de Fuentes Medina y cuyo paradero en noviembre de 2003 no había sido establecido en la investigación original, y otro hombre cuyo nombre coincidía con uno de los que aparecían en el listado de Andrés, en la categoría que él había descrito como protección. 4 de las 17 personas del listado de Andrés fueron investigadas por delitos relacionados con el esquema de blanqueo, con resultados que variaron según el nivel de su implicación documental y según el tiempo transcurrido y sus efectos sobre la disponibilidad de evidencia. El proceso de imputación y las noticias que lo rodearon tuvieron en Tenerife el impacto que tiene cuando una versión oficial de un hecho importante resulta ser la versión equivocada. Los medios de comunicación canarios cubrieron el caso con la intensidad que merece una historia que combina una muerte sin resolver, un empresario conocido en el sector turístico, y la valentía de una hija que 18 años después encontró lo que su padre le había dejado. Sofía no habló públicamente en las primeras semanas después de las imputaciones. El abogado que la representaba aconsejó discreción durante el proceso judicial y Sofía siguió ese consejo. Isabel tampoco habló. Llevaban 18 años esperando algo que nadie les debía y que al final había llegado de la manera que había llegado. No necesitaban decirlo en público para que fuera real. Parte 13. El juicio. El juicio contra Roberto Fuentes Medina y los 2 coautores del homicidio comenzó en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el primer trimestre de 2024. Era un proceso que por la complejidad de la acusación y por el volumen de evidencia documental requirió varias semanas de vistas. Fuentes Medina compareció con el aspecto de un hombre de 70 años que ha tenido suficiente tiempo para prepararse emocionalmente para el momento aunque no para evitarlo. Su defensa construyó el argumento de que la documentación de Andrés era el trabajo de un hombre en dificultades económicas que buscaba un responsable de sus problemas en un competidor de quien tenía motivos personales para guardar rencor. Que la presencia de trazas de sedante en la ropa no era probatoria de nada. Que el testimonio del intermediario era el de alguien con interés en perjudicar a su cliente por razones económicas. La acusación construyó su argumentación sobre la acumulación de evidencias que individualmente podían ser cuestionadas pero que en conjunto eran difícilmente explicables desde la hipótesis de inocencia. La documentación de Andrés, verificada en sus aspectos factuales por la investigación financiera posterior. Las trazas de sedante. El testimonio del intermediario, corroborado en algunos de sus aspectos por evidencia independiente. El patrón de comportamiento de Fuentes Medina hacia Atlántico Sur en los años anteriores a la muerte de Andrés. El elemento que tuvo mayor impacto en las deliberaciones del jurado fue el archivo de audio de 22 minutos. El fiscal solicitó que fuera reproducido íntegro en sala. Lo fue. La voz de Andrés Herrera, grabada 4 días antes de su muerte, llenó la sala de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife con la claridad específica de alguien que habla a su hija de 9 años desde un momento que sabe que puede ser el último en que tiene la posibilidad de hablarle.
Cuando el audio terminó, la sala estuvo en silencio durante un tiempo que el periodista de El Día que cubrió el juicio describió en su crónica como el silencio más largo que había escuchado en una sala judicial en 20 años de carrera. El jurado deliberó durante 2 días. El veredicto fue de culpabilidad en todos los cargos principales. La sentencia condenó a Roberto Fuentes Medina a 16 años de prisión por el homicidio y a 8 años adicionales por los delitos económicos. Los 2 coautores del homicidio recibieron condenas de 14 y 11 años respectivamente. Parte 14. Sofía y Andrés. El día en que se leyó la sentencia, Sofía Herrera Morera tenía 30 años. Estaba en la sala de la audiencia provincial sentada en la primera fila de los bancos de los familiares de la víctima, junto a su madre Isabel. Cuando el presidente del tribunal terminó de leer la parte dispositiva de la sentencia, Sofía e Isabel se cogieron de la mano sin decir nada. Fuera del tribunal, cuando los periodistas le preguntaron qué sentía, Sofía dijo algo que los medios canarios citaron ese día y que en las semanas siguientes circuló bastante más allá de las islas. Dijo: «Mi padre pasó 2 años reuniendo esa documentación sabiendo que era peligroso hacerlo. La guardó en un ordenador con mi nombre escrito en la carpeta. Esperó a que yo fuera mayor para leerla. No sé si sabía exactamente lo que iba a ocurrir o si esperaba que nunca tuviera que ocurrir. Pero sé que lo hizo por mí. Y sé que lo que hizo llegó hasta donde tenía que llegar». Luego dijo que quería agradecer al jurado su trabajo, que quería agradecer a los investigadores de la reapertura su tenacidad, y que quería decir una sola cosa más: que su padre había sido un buen hombre que había hecho lo correcto en circunstancias en que hacerlo tenía un precio que pagó. Y que ese precio no había conseguido que lo que él construyó desapareciera. Solo lo había pospuesto 18 años. Isabel no habló con los periodistas ese día. Se quedó en el lateral del edificio del tribunal con Sofía a su lado mientras los abogados hablaban con la prensa. Miró en algún momento hacia el cielo azul de Tenerife sin que fuera claro que estaba mirando exactamente. Luego se giró hacia Sofía y le dijo algo al oído que Sofía escuchó con la cabeza inclinada y que no repitió a nadie. Parte 15. Lo que Andrés no pudo ver. Roberto Fuentes Medina ingresó en prisión en el verano de 2024, con 71 años y la perspectiva de una condena cuyo cumplimiento dependería en parte de su estado de salud y de las revisiones que el sistema penitenciario establece para los condenados de edad avanzada. Sus abogados habían anunciado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El proceso de apelación estaba en curso cuando esta historia fue escrita. Las empresas que habían formado parte del esquema de blanqueo documentado por Andrés y corroborado por la investigación de 2021 habían dejado de existir en su mayor parte, algunas por liquidación normal y otras de maneras que la investigación estudió sin poder establecer conexiones directas con el proceso judicial. Los activos que pudieron ser identificados como producto del esquema fueron sujetos a procedimientos de recuperación de activos que estaban en sus fases iniciales cuando esta historia fue escrita. Atlántico Sur, la empresa que Andrés había fundado con Bernardo Crespo en 1992, había dejado de existir antes de que el caso se reabriera. Las dificultades económicas que la habían afectado en los años anteriores a la muerte de Andrés habían continuado después de su muerte y la empresa había cerrado en 2007, 4 años después. Bernardo Crespo había seguido en el sector turístico canario de manera independiente hasta su jubilación en 2019. Cuando los investigadores lo contactaron en 2021 colaboró con la información que tenía, que era limitada en lo que concernía a la investigación financiera pero útil en términos de contexto sobre el periodo de dificultades que Andrés había vivido antes de su muerte. Lo que Andrés no pudo ver, porque murió antes de que ocurriera, era lo que Sofía había llegado a ser. Una mujer de 30 años con una carrera, con vida propia, con la capacidad de manejar lo que había encontrado en ese ordenador con la mezcla de dolor y determinación que requería. El padre que grabó ese audio en noviembre de 2003 no sabía si su hija de 9 años iba a convertirse en alguien capaz de hacer lo que hizo. No podía saberlo. Apostó porque sí. Acertó. Parte 16. Isabel. Isabel Morera tenía 58 años en 2021 cuando encontraron la carpeta y 60 años cuando se leyó la sentencia. Había pasado la mayor parte de esas 3 décadas siendo la madre de Sofía y la viuda de Andrés,
En ese orden que refleja la prioridad que ella misma había dado a esas dos identidades cuando habría podido dar otras. No había rehecho su vida sentimental. No por principio, sino por la combinación de tiempo y energía que una madre sola con una hija pequeña y con el duelo de una muerte que nunca había aceptado completamente disponía para ese tipo de reconstrucción. Con los años, cuando Sofía fue creciendo y cuando la urgencia cotidiana fue reduciendo su presión, la posibilidad de rehacer una vida sentimental siguió siendo teórica pero nunca se materializó en nada concreto. Isabel había llegado a una especie de paz con esa circunstancia que no era resignación sino algo más parecido a la aceptación de lo que resultó ser su vida sin la amargura de lo que podría haber sido diferente. Trabajaba como auxiliar administrativa en un hospital de Santa Cruz. Era socia de una asociación de viudas y de duelo que había encontrado en los años 90 y que le había dado la combinación de apoyo práctico y presencia humana que en los peores momentos había marcado la diferencia. Cuando la sentencia fue leída, Isabel tenía la expresión de alguien que ha llegado al final de algo que empezó hace mucho tiempo y cuya llegada al final produce no tanto alegría como el agotamiento específico del que lleva demasiado tiempo caminando y que por fin puede detenerse. Dijo a Sofía, cuando llegaron a casa esa tarde después del tribunal, lo supe desde el principio. Ya lo sabes. No pude probarlo en su momento. Pero siempre lo supe. Sofía le dijo que lo sabía. Que la había creído siempre. Isabel dijo que eso era lo más importante que le había dicho en mucho tiempo. Parte 17. Lo que queda. Sofía Herrera Morera tiene 30 años y trabaja en el estudio de arquitectura de Santa Cruz de Tenerife donde comenzó en 2018. Después del juicio dio una entrevista larga a un suplemento dominical de un periódico nacional en la que habló del caso con una profundidad y una honestidad que el periodista que la hizo describió como la conversación más extraordinaria de su carrera. En esa entrevista Sofía dijo varias cosas que merecen ser repetidas con la exactitud que permiten los medios de comunicación y los límites del periodismo que cita sin reproducir completamente. Dijo que encontrar la carpeta había sido la experiencia más extraña de su vida, más incluso que el juicio. Que el juicio era el presente, con todos sus elementos de realidad inmediata. Que la carpeta había sido el pasado haciéndose presente de una manera que ningún otro mecanismo podía producir. La voz de su padre, la letra de su padre, el pensamiento de su padre en un momento específico de 2003 llegando a ella en 2021 con la frescura de algo que acababa de ocurrir. Dijo que lo que más la había impactado del audio no era la parte sobre el caso sino los últimos 6 minutos. Que escuchar a su padre hablarle de lo que esperaba para ella cuando todavía no podía saber quién iba a ser ella era una experiencia que no tenía vocabulario completamente adecuado. Que en esos 6 minutos su padre era más real y más presente que en ninguno de los recuerdos fragmentados de los 9 años que ella guardaba de él. Dijo que había tardado varios meses en poder escuchar el audio más de una vez. Que ahora lo escuchaba cuando lo necesitaba, que es como se usan las cosas que son importantes pero que no pueden usarse todos los días sin que pierdan algo de lo que las hace importantes. El ordenador de Andrés Herrera está ahora en el estudio de Sofía, sobre una estantería, encendido raramente pero encendible. La carpeta para Sofía sigue en el escritorio, junto a las copias certificadas que el proceso judicial requirió. No es un objeto que Sofía use funcionalmente. Es un objeto que existe porque existir importa. Isabel vive en el mismo piso de Santa Cruz de Tenerife donde vivió con Andrés y donde crió a Sofía. El dormitorio que vaciaron en mayo de 2021 fue reorganizado después, con la normalidad que requiere el espacio cuando ya no tiene que guardar lo que guardaba. Es un dormitorio ahora, no un archivo. Los 9 hoteles con los que Atlántico Sur tenía contratos en 2003 siguen funcionando, la mayoría bajo gestión diferente a la de entonces, con la indiferencia del sector turístico hacia las historias individuales de los empresarios que en algún momento tuvieron relación con ellos. Tenerife sigue siendo lo que es, una isla donde el turismo es la economía principal y donde el sol y el mar son permanentes con independencia de lo que ocurra en los negocios y en los tribunales. El acantilado de los Gigantes en Santiago del Teide, donde Andrés Herrera cayó en noviembre de 2003, sigue siendo uno de los puntos del parque rural de Teno más fotografiados de Tenerife.
Los turistas que se detienen en el mirador para hacer fotos del espectáculo geológico de los acantilados negros que caen al mar no saben que en ese lugar ocurrió algo que tardó 18 años en encontrar su resolución. El acantilado no sabe nada de ello. Solo es lo que es, piedra y viento y el mar abajo. Andrés Herrera tenía 40 años cuando murió. Habría tenido 61 en el momento en que se escribió esta historia. En esos 21 años no pasados habría visto a su hija terminar la carrera, establecerse en su trabajo, convertirse en la persona que es. Habría visto la resolución de lo que él había comenzado a construir en los últimos 2 años de su vida con los materiales que tenía disponibles, documentos, imágenes, una grabación de 22 minutos y una carpeta con el nombre de su hija. No lo vio. Pero lo dejó preparado para que ella lo terminara. ¿Puede un padre proteger a su hija desde la muerte? La respuesta que el caso de Andrés Herrera da es que sí, con condiciones, que el padre haya pensado con suficiente claridad en quién tiene que llegar a la información que deja, que esa información sea suficientemente sólida, y que la persona que la recibe sea capaz de hacer algo con ella. Las 3 condiciones se cumplieron. El resultado tardó 18 años pero llegó. ¿Y qué dice de los sistemas de investigación el hecho de que en 2003 no se detectara lo que Andrés había documentado? Dice que la presión sobre los sistemas funciona cuando las personas con acceso a esos sistemas permiten que funcione. Que la investigación del caso Herrera en 2003 fue lo que fue porque el contexto en el que se realizó tenía elementos que la limitaban de maneras que no todas eran evidentes desde fuera. Que 18 años después, con una documentación que no había estado disponible en ese momento y con investigadores que trabajaron sin esas limitaciones, el resultado fue diferente. No hay respuestas fáciles. Solo hay una carpeta llamada para Sofía en un ordenador de 2002 que llevaba 18 años en un armario. Una hija que lo encendió el día que estaba vaciando ese armario y que encontró lo que su padre había dejado para ella. Y una voz que llenó un dormitorio en Santa Cruz de Tenerife en mayo de 2021 con las palabras que un padre le había dicho a su hija de 9 años desde un momento en que sabía que podía ser el último. La carpeta esperó 18 años. Sofía la encontró cuando tenía que encontrarla. Y lo que había dentro llegó hasta donde Andrés había esperado que llegara. Si esta historia te ha llegado, si en algún momento has pensado en lo que significa proteger a alguien que todavía no puede protegerse a sí mismo, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana traemos un caso nuevo, una historia nueva, una verdad que alguien dejó para que llegara al momento correcto. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Andrés tomó la decisión correcta al documentarlo todo y guardarlo en lugar de huir o de hablar públicamente antes de que fuera demasiado tarde? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Nos vemos en el próximo caso. Este contenido es una historia de ficción inspirada en dinámicas reales de casos sin resolver en España. Los personajes, nombres y eventos son ficticios.